15 árboles come gente desconocidos por la ciencia. En el paso de la historia, muchos especímenes se han perdido por la inaccesibilidad a ellos o la falta de interés de investigarlos. Entre ellos, nos encontramos con los árboles come gente. Podrá parecer sacado de una película de terror, pero muchos historiadores, botánicos, exploradores, entre otras figuras, han descrito en sus informes o diarios árboles y flores que tienen la capacidad de acabar con presas de diferentes tamaños en cuestión de segundos. ¿Te interesa saber cuáles son los más populares? Entonces míranos hasta el final. Te daremos todos los detalles para que los evites en tu próximo paseo por la montaña. Número 15. El árbol eléctrico. Historias sobre árboles asesinos pueden ser encontradas en todo el mundo y de diversas formas. Sin embargo, una muy peculiar nos remonta a 1885, cuando en una expedición alemana a Nueva Guinea, el prestigioso Dr. Kümmel se topó con un árbol singular que le pareció extraño a simple vista y que era potencialmente mortal, manteniéndose a la espera de su siguiente víctima. El descubrimiento no fue una sorpresa del todo, ya que durante todo el viaje, el Dr. Kümmel había estado hurgando entre la naturaleza en busca de nuevos especímenes de animales y plantas, hasta que se topó con este árbol que se alzaba en un claro de una manera en la que nunca antes había sido testigo. El árbol, ahora descubierto, poseía contrafuertes que lo rodeaban y en un acto de estupidez humana, uno de los hombres de Kümmel decidió darle un machetazo a uno de ellos, lo que resultó en el origen de acontecimientos realmente extraños. Se percataron que, en el centro del trozo recién cortado, existía la presencia de un extraño núcleo de color negro. Kümmel, quien nunca había visto nada parecido, corrió lleno de entusiasmo a recoger el espécimen, y al alcanzarlo, gritó de dolor, rodando de cabeza hasta caer al suelo aturdido. Al reincorporarse y ser interrogado por otros miembros del equipo, Kümmel aseguró que tras recoger la pieza, sintió una fuerte descarga eléctrica. Incrédulos, enviaron a otro de los hombres a tomar la pieza y sufrió el mismo destino. Cualquier intento ingenioso por recoger el trozo de árbol que había sido cortado resultaba en una respuesta violenta por parte de la naturaleza del lugar, por lo que debieron resignarse y aceptar que no podrían llevarse su descubrimiento para ser objeto de estudio. Número 14. El árbol serpiente. Otro supuesto espécimen asesino, al que se le atribuye el cazar y matar activamente a sus víctimas, es el árbol serpiente. Según se dice, se puede encontrar en las remotas tierras salvajes de México, siendo un árbol depredador con la capacidad de alcanzar una altura de hasta 6 metros y ostentar un tronco enorme, retorcido y nudoso. Quienes lo han visto aseguran que carece por completo de follaje y que solo es adornado por ramas viscosas que tienen la forma de serpientes, estando cubiertas por pequeñas ventosas que parecen retorcerse ciegamente en todas las direcciones, como culebras inquietas y hambrientas. Siempre que un pájaro u otro animal pequeño se posa cerca del árbol, supuestamente se lanza para rodear a su presa con una red de tentáculos que, acto seguido, le chupan toda la sangre, hasta arrojar sus restos disecados al suelo, para añadirlos a los montones de huesos y cráneos que se dice que rodean estos terribles árboles. A pesar de que, principalmente, se cuenta que el árbol serpiente se alimenta de animales, existe al menos un caso en el que uno de ellos intentó atacar a un ser humano. Según informes, en 1980, un botánico se adentró en las tierras baldías mexicanas con el afán de descubrir especímenes únicos o inusuales, sufriendo así un terrible destino. Durante su recorrido se topó con el árbol y fue testigo de su brutalidad cuando un pájaro se posó cerca de él. Horrorizado pero lleno de curiosidad, el botánico se acercó para examinarlo, y en el momento que se atrevió a tocarlo, el árbol se cerró con tal fuerza que se llevó la piel de dicha extremidad con él. Número 13. El árbol de horror sagrado de Arizona. Otro de los árboles bastante malhumorados de nuestro top fue reportado en los páramos del estado de Arizona, en los Estados Unidos, asegurando que estos eran el lugar de residencia de un árbol bastante malhumorado. En 1984, gracias a un informe procedente de Arizona, se supo del avistamiento de un árbol que parecía ser de una especie conífera. Según el relato, medía al menos unos 7 metros de altura y estaba cubierto con largas y delgadas púas que se asemejaban al follaje del puercoespín. Los testigos aseguran que, una vez relajado, todas estas púas se pegaban a sus ramas, desprendiendo un olor dulce y agradable. Sin embargo, cuando el árbol se agitaba de alguna manera, sus púas se erguían de inmediato, y su atractivo aroma se sustituía por un hedor odorífero. Se decía que esta reacción del árbol se podía presenciar cuando un animal o ser humano se acercaba a él. Si no se era precavido, el árbol podía aprovechar su despliegue de púas para desgarrar, matar y mutilar a sus enemigos. Además, se aseguraba que se trataba de una especie de árbol increíblemente resistente a los daños físicos que
que se buscaban generarle con la ayuda de machetes o pistolas. Debido a sus características, popularmente se le comenzó a llamar el árbol puercoespín, pero el coronel Brace Dion, en sus memorias, se aseguró de bautizarlo como el árbol del horror sagrado. Número 12. El árbol de Hawái. Aparentemente, Hawái también fue el hogar de un árbol bastante extraño y vicioso, ubicado justo en su parte norte, siendo descubierto en 1895. En esta ocasión, era un botánico inglés el que se encontraba explorando la región cuando, tras entrar a un barranco, al que su guía local le aconsejó no acercarse, pensando que solo eran supersticiones del lugar, se topó con una especie de agujero circular de unos 100 metros de diámetro. Alrededor se podía apreciar un macabro círculo de huesos blanqueados de animales e incluso de seres humanos. Tras echar un segundo vistazo, este botánico también se percató que en la región no crecía vegetación, en un rango aproximado de 15 metros. En el centro yacía una abertura, en forma de pozo, del que salían zarcillos de alguna clase de humo o gas. Aunque el botánico parecía motivado a seguir indagando, su guía encarecidamente le rogó irse hasta que abandonaron el lugar. Volvieron al día siguiente, y el guía le pidió hacer un ritual de protección, el cual el botánico ignoró por creer que solamente se trataba de supersticiones sin sentido. Tras adentrarse nuevamente, se topó con una pared de lava, junto a la cual se alzaba una atemorizante masa verde de unos 3,5 metros de altura, semejante a una alga marina, con un anillo de huesos de animales a su alrededor y de donde irradiaban finas serpentinas. Al moverse, el botánico pudo notar cómo estas serpentinas se levantaban y apuntaban en su dirección. De pronto la inquietud invadió su cuerpo y decidió abandonar el sitio para no regresar jamás. Número 11. El árbol de la muerte de las Filipinas. Este es un relato que apareció bajo el título Escape del abrazo del árbol devorador de hombres, en el American Weekly del 4 de enero del año 1925, y tiene como protagonista a un plantador de Mississippi, quien exploraba la región de Mindanao en Filipinas hasta toparse con un árbol de color gris oscuro que medía 35 pies de altura y tenía 100 pies de diámetro. Todo empezaría durante un recorrido que parecería normal, hasta que el plantador se topara con un cráneo humano tirado en el suelo bajo la sombra de un árbol. Lleno de curiosidad, estaba dispuesto a llegar al fondo del asunto. Para el plantador, el descubrimiento se tornó oscuro cuando notó, alrededor del árbol, un festín de huesos humanos del que desprendía un olor fétido a carroña. Tras intentar ir más allá, su guía lo detuvo repentinamente y señaló, lleno de pánico, el árbol. Fue cuando ambos se dieron cuenta de que una de las ramas del árbol estaba posicionándose cómodamente en dirección hacia ellos, y parecía lo suficientemente larga como para alcanzarlos. Según su testimonio, la rama estaba forrada de espinas afiladas sobre las cuales se empezaba a formar un líquido, el cual se presume es letal, y por instinto comenzaron a retroceder lentamente hasta estar fuera del círculo de restos. Salvados por su retirada, parecía que el árbol se agitaba en orden de intentar llegar a ellos, pero fuera del círculo de la muerte no había mucho que pudiera hacer. Número 10. El bojón Upas. La hidra de la muerte. La isla de Java, en las Indias Orientales, es el lugar de residencia que se le atribuye al siguiente árbol de la muerte, conocido como bojón upas, siendo upas la palabra javanesa para veneno. Una de las primeras versiones de sus avistamientos proviene del relato de Fray Jordanos, un viajero católico que, durante el siglo XIV, se dedicó a escribir sobre árboles en Java, con la particularidad de producir flores que exudaban una nube nociva y venenosa, capaz de matar a cualquier ser vivo que se acercara lo suficiente. Así, a lo largo de los siglos, otros viajeros también informarían sobre la presencia de árboles malignos, lo que hizo que la idea de los misteriosos árboles asesinos en las selvas de Java se vendiera muy bien a la imaginación de los occidentales, quienes seguían percibiendo al territorio como tierra salvaje e indómita. No fue hasta el siglo XVIII cuando la historia de los bojón upas ganó popularidad, tras la afirmación en 1783 por parte de un médico alemán llamado J.N. Furch en The London Magazine de haber recogido varios relatos de primera mano sobre estos árboles asesinos. Según uno de sus relatos, el árbol hacía honor a su mortífera reputación. Al parecer, el terreno que le rodeaba a lo largo de 12 millas se encontraba desprovisto de vegetación, y todos los animales que entraban en su rango eran asfixiados por un gas nocivo, alcanzando incluso a las aves que volaban alrededor de él, provocando que cayeran muertas. A pesar de lo increíble de los relatos de Furch, al día de hoy todavía existen dudas de si tal árbol existió alguna vez. Además, algunos botánicos de la época afirman que es un hito imposible. Pero, de nuevo, hay fenómenos que la ciencia no está lista para aceptar. Número 9. Umdlevi, el árbol de la muerte.
No es una casualidad que siga en nuestro top, puesto que guarda similitudes inquietantes con el polémico Bohon Upas. Supuestamente, el Umdlebi llegó a existir en las inexploradas tierras salvajes de Zululandia, Sudáfrica, en el siglo XIX, también conocido como Umdlebe o árbol de la muerte. Se decía que guardaba un aspecto similar al de un álamo temblón y empleaba un potente gas venenoso con la finalidad de matar animales para fertilizar el suelo a su alrededor con sus cadáveres putrefactos. Según los informes, eran árboles que solían tener montones de esqueletos y cadáveres de animales en diversas fases de descomposición, esparcidos por su tronco. Y aunque en estado de calma no representaban peligro alguno, podían lanzar una repentina nube letal que hacía caer a cualquier animal en cuestión de segundos, si se sentía provocado. Aquellos exploradores que valientemente se acercaban demasiado informaban de sufrir una amplia gama de síntomas desagradables ocasionados por el veneno, como es el caso de escalofríos, dolores de cabeza, ojos inyectados en sangre, erupciones cutáneas, hinchazón abdominal, diarrea, fiebre, delirio y en los casos más severos, la muerte. También se decía que la madera del Umdlebi era bastante tóxica y que de ser usada como leña, producía humos abrumadores que a menudo podían llegar a ser mortales para quienes lo inhalaban. Los relatos más asombrosos aseguraban que se trataba de árboles con la habilidad de desarraigarse y trasladarse de un lugar a otro cuando las presas en una zona comenzaban a escasear, pero no es un hecho comprobado. Irónicamente, el único antídoto señalado para el veneno de este árbol era su fruto, que mantenía una siniestra combinación, aparentemente letal, de color rojo y negro brillante. Pero, ¿habría alguien capaz de exponerse al riesgo de obtenerlo? Número 8. El árbol vampiro de Japón. Probablemente las raíces de este espécimen asesino se aferren a un mito. Sin embargo, no por ello deja de representar una especie curiosa tras tratarse de un supuesto árbol vampiro que habita en los bosques de Japón. El mito cuenta que en aquellas zonas donde había derramamientos de sangre, un árbol extraño emergía del suelo, empapado para alimentarse. Por ello se creía que eran comunes en sitios donde se dejaban cadáveres, como los campos de batalla o zonas de ejecución. Huboko fue el nombre que se le acuñó al árbol vampírico, y se le atribuía la habilidad de hacerse pasar como un árbol cualquiera, llegando únicamente a ser delatado por sus hojas en forma de dedo y los montones de huesos que llegaban a rodearlo, siendo este último el mayor indicador de algo siniestro. Más allá de alimentarse de la sangre y de los ya caídos, también se creía que podía extenderse para atrapar a quienes se acercaban demasiado, perforándoles la piel para drenar por completo su sangre, hasta dejar como restos una cáscara marchita y sin vida. Otros testimonios aseguran que cuando se le corta se le puede ver sangrar y que de tener la fortuna de escapar de sus garras, lo que se ha extraído de él se puede usar para fines medicinales. También hay quienes dicen que el origen de este árbol vampírico fue el de una especie de savia roja y crecía cerca de los lugares donde se había derramado sangre, y esto causó la deformación en él. ¿Crees que la historia del Huboko es real o pertenece al mítico folclore japonés? Déjanos tu opinión en los comentarios. Número 7. El árbol asesino de Madagascar. Cuando se trata de Madagascar, la primera noticia conocida de un árbol devorador de hombres se remonta al siglo XIX, cuando en 1881 el explorador Carl Leach escribió en el South Australian Register que se había encontrado con un sacrificio realizado por la tribu Mkodo. Allí afirmó ser testigo de un árbol que tenía la capacidad de asesinar a aquellos seres vivos que se les ofrendaban, describiéndolo como un acto atroz que era principalmente protagonizado por sus ramas, que daban la sensación de ser anacondas al atrapar y envolver, pliegue tras pliegue, a sus víctimas con una cruel rapidez y salvaje tenacidad. Luego de ello, el mismo árbol recibió más publicidad cuando, en 1924, el libro del ex gobernador de Michigan, Chase Osborne, titulado como Madagascar, tierra del árbol devorador de hombres en español, fue publicado. Según Osborne, tanto las tribus como los misioneros de Madagascar conocían sobre aquel espantoso árbol, y afirmaba que el relato de Leach era cierto al replicarlo. Número 6. Ya te veo. Con un nombre que parece sacado de una película de terror de bajo presupuesto, el ya te veo es un árbol carnívoro muy famoso que se encuentra en América del Sur. Según su historia, no solo crece en partes de América Central y del Sur, sino también en África y en las costas del Océano Índico. A pesar de sus muchas descripciones, la mayoría de informes le adjudican un tronco corto pero grueso, con apéndices largos en forma de zarcillos, que son utilizados para capturar a sus presas. Aquellos relatos más atrevidos afirman que cuenta con un ojo, el cual utiliza para localizar a sus víctimas. No es coincidencia que lo hayamos dejado hasta esta posición, puesto que, según se cree,
Se trata del mismo árbol que el intrépido explorador Carl Leech describiría en su relato en 1881. Esto hace que exista una versión del yatebeo de Madagascar y una versión sudamericana, pero lo cierto es que con cualquiera de ellas, los nativos solían temerles por creer que eran los mensajeros de malos augurios, al pensar que eran obra de la magia de un malvado hechicero. Número 5. Árbol devorador de vacas. Informes de la década de 1850 hasta 1940 hacen alusión al árbol devorador de vacas debido a los relatos de historiadores anteriores y las expediciones que buscaron sin tener éxito a la especie. Se había perdido casi toda fe en ellos hasta que los residentes de Padrame, cerca de Kokoda, en la cordillera forestal de Upinangadi, aseguraron ver cómo un árbol tenebroso y carnívoro intentaba comerse a una vaca el 18 de octubre del año 2007. Según informes, la vaca era propiedad de Ana Gouda, una aldeana que la había dejado junto al rebaño para que pastara en los bosques. De pronto, el animal fue agarrado por las ramas y arrancado del suelo, hecho que atemorizó al resto, que huyó velozmente hacia la aldea. Ana, junto a un grupo de aldeanos, se dispuso a averiguar qué había ocurrido, y el camino de la intriga los llevó directo al siniestro árbol. Antes de que acabara con la vaca, la turba enfurecida dio golpes mortales a sus ramas hasta dejarlas flácidas, rescatando así al animal. Desde ese momento, se empezó a conocer relatos de otros aldeanos cuyos ganados solían regresar durante la noche sin cola. Sin embargo, nunca se llevó a cabo una investigación detallada, puesto que ningún informe fue solicitado a las autoridades de la zona. Número 4. La vid vampírica nicaragüense. Este es un relato que viene desde los pantanos de Nicaragua, donde es protagonista una escurridiza y aterradora vid vampírica. La trampa del diablo es el nombre que le han dado los nativos, y es descrita como una especie de pulpo por un naturalista conocido como Dunstan, tras encontrarla cara a cara con su horripilante naturaleza, el paso de 2 años estudiando plantas y animales de la región. El suceso ocurrió en una región pantanosa cerca del lago Nicaragua, mientras Dunstan se disponía a recoger especímenes de plantas e insectos de la zona. Fue entonces cuando oyó el desgarrador sonido del gemido de dolor de su perro. Al apresurarse hacia la fuente de los gritos, lo encontró envuelto en una red de raíces y fibras que tenían, al parecer, la forma de una cuerda y mantenían un tono oscuro, casi negro, mientras parecía exudar algún tipo de goma espesa de sus poros. La goma no solo resultaba extremadamente adhesiva, sino que desprendía un olor a animal nauseabundo, lo que dejó al perro luchando dentro de esta y gimiendo como si estuviera experimentando mucho dolor. Tras recuperarse del shock, Dunstan intentó salvar a su perro sacando un cuchillo para cortar las lianas, hasta que notó cómo sus manos empezaban a ser atrapadas también por la vid. Tras alejarse, vio cómo el perro estaba completamente manchado de sangre y tenía agujeros que daban la sensación de que estaba siendo drenado. Al resignarse y volver, les comentó a los nativos lo sucedido, y estos le aseguraron que se trataba de una vid muy popular de la zona, la cual trataban de esquivar a toda costa. Dunstan, motivado, intentó investigar todo lo posible sobre ella hasta que finalmente abandonó sus estudios, y no se supo mucho más sobre lo que apodó la vid vampírica nicaragüense. Número 3. El árbol del diablo brasileño. En las selvas de Sudamérica nos podemos encontrar con varios tipos de misteriosas plantas carnívoras, como ya has podido apreciar en el top, con diferentes regiones tomando su turno. Ahora es tiempo de destacar a Brasil, conocido como el árbol del diablo brasileño. Al parecer se puede encontrar en la región de Mato Grosso y es popular por esconder sus ramas entre las hojas y la maleza del suelo del bosque o algunas veces incluso bajo la tierra. El árbol se mantiene paciente, esperando a su próxima víctima y cuando ésta pasa, la envuelve y la oprime con sus grandes ramas hasta matarla. Número 2. Árbol atrapamonos. Y aprovechando nuestro paso por Brasil, no podíamos saltarnos la oportunidad de hablarte de un ejemplar que se cree que está cerca de la frontera con Guyana, el árbol atrapamonos. El encargado de describirlo fue Mariano da Silva, un explorador que pudo evidenciar cómo la presa preferida de esta planta eran, como su nombre lo indica, los monos. Con conciencia, el árbol atraía a sus víctimas al desprender un olor irresistible y terminaba por envolverlas con sus grandes hojas. Aquí es donde inicia la brutalidad del acto, ya que el proceso de digerir al mono podía extenderse por un par de días. Cuando acababa, simplemente arrojaba los huesos al suelo del bosque y comenzaba todo nuevamente. Número 1. La flor de la muerte. Cerramos nuestro top en el olvidado islote de El Banur, ubicado en algún lugar del Pacífico.
Es precisamente el hogar de una flor devoradora de hombres que se conoce como la Flor de la Muerte. El relato del capitán Arkwright en 1581 es la fuente más confiable de la existencia de esta flor. Se obtuvo gracias a las escrituras rescatadas en los diarios sobre sus viajes. Al parecer, se trata de una flor enorme que desprendía un aroma soporífero capaz de inducir al sueño, provocando que sus víctimas se tumbasen sobre alguno de sus pétalos. Al conseguirlo, la flor se cerraba y digería viva a su presa. A pesar de ser un relato fascinante, no se sabe con certeza cuál es el nivel de veracidad del mismo, ya que Arkwright ni siquiera se molestó en explicar específicamente cuál era la ubicación de Elbanor. Si has llegado hasta aquí, te lo agradecemos. Y te recordamos que no hay mejor forma de apoyar nuestro canal que dejando tu like en este video, y suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros videos. ¿Conoces algún otro árbol o flor devorador de hombres? Compártelo con nuestra comunidad en la cajita de comentarios. Te leemos.